Nació en 1864, en un mundo donde una carta tardaba semanas y una decisión equivocada podía costarte la vida. Y, sin embargo, Federico Velázquez iba a enfrentarse a un enemigo más rápido que cualquier caballo y más silencioso que cualquier bala. El tiempo, porque mientras otros hombres soñaban con algún día, a él la historia le iba a poner un reloj en la garganta. Y lo más inquietante es que, cuando por fin creyó tener el control, descubriría que el verdadero adversario no estaba afuera, sino dentro. La duda, el miedo a fallar, la tentación de rendirse justo antes de cruzar la línea. Federico llegó al mundo con el peso de una época áspera. La vida cotidiana olía a humo, a tierra removida, a sudor. Las noches eran oscuras de verdad, sin luces eléctricas, sin pantallas, sin el consuelo de saber qué pasaba más allá del horizonte. En ese paisaje, la infancia no era un territorio protegido, era un entrenamiento. Se aprendía a leer el cielo para anticipar tormentas, a medir el hambre, a callar cuando convenía y a hablar cuando era peligroso. Y Federico, desde temprano, mostró una cualidad que no se enseña. Una atención feroz. Miraba a los adultos como si fueran mapas. Escuchaba conversaciones a medias, frases cortadas, nombres pronunciados en voz baja. Entendió pronto que el poder no siempre grita. A veces susurra. Su familia, como tantas de aquel tiempo, vivía entre la esperanza y la precariedad. No había garantías. Había trabajo, disciplina y una idea casi religiosa de la dignidad. Federico creció viendo manos agrietadas, uñas negras de tierra, espaldas dobladas, pero también vio algo más. Vio cómo una sola firma podía cambiar el destino de una casa, cómo un papel sellado podía abrir o cerrar puertas, cómo la ley, esa palabra enorme, podía ser refugio o amenaza. Ese descubrimiento lo marcó. Mientras otros niños soñaban con aventuras, él empezó a obsesionarse con reglas, con causas, con el porqué de las cosas. La educación, cuando llegaba, era un privilegio y una batalla. Federico no tuvo un camino recto. Tuvo un camino ganado a pulso. Estudiar significaba robarle horas al sueño, leer con luz pobre, repetir lecciones hasta que la memoria doliera. Y aún así, había algo en él que empujaba hacia adelante. Una mezcla de ambición y responsabilidad, como si sintiera que no solo se estaba salvando a sí mismo, sino también a los suyos. En su juventud, cuando empezó a moverse en círculos más amplios, descubrió el otro rostro de la sociedad. Salones donde se hablaba de progreso, mientras afuera la gente contaba monedas. Discursos elegantes que no tocaban el barro. Fue entonces cuando apareció el primer gran conflicto real de su vida. El choque entre lo que veía y lo que le decían que debía aceptar. Porque el sistema, la forma en que se repartían oportunidades, influencias, cargos, no estaba diseñado para premiar al más capaz, sino al más conectado. Federico lo sintió como una humillación íntima. No era solo injusticia, era una maquinaria. Y esa maquinaria tenía guardianes, hombres que sonreían mientras cerraban puertas, hombres que te invitaban a sentarte para que no te levantaras nunca. En esos años, Federico empezó a construir su carácter en silencio. No era un revolucionario de grito fácil. Era un hombre que acumulaba argumentos como quien afila un cuchillo. Aprendió a hablar con precisión, a escribir con intención, a escuchar para detectar debilidades. Y sobre todo, aprendió a esperar. La paciencia fue su primera arma. La segunda fue la disciplina. La tercera, la más peligrosa, fue la capacidad de no enamorarse de sus propias ideas. Podía cambiar de estrategia sin cambiar de objetivo. Pero la vida no le dio tiempo para madurar con calma. Hubo un momento, un giro brusco, de esos que parten una biografía, en que la realidad le exigió elegir. No era una elección romántica, era una elección sucia. O se quedaba en el margen, seguro pero irrelevante, o se metía en el centro del conflicto, donde se ganan enemigos de verdad. Federico eligió el centro, y con esa decisión empezó a caminar hacia la política, aunque todavía no lo llamara así. Su entrada no fue con aplausos, fue con sospechas. En un ambiente donde los apellidos pesaban más que los méritos, un joven con hambre de ascenso era visto como amenaza. Federico tuvo que aprender a moverse entre miradas que evaluaban, entre sonrisas que escondían desprecio. Cada paso era una prueba. Cada palabra podía ser usada en su contra, y ahí apareció el primer reloj. Una ventana corta de oportunidad. Si no lograba consolidarse pronto, quedaría etiquetado para siempre como promesa o intruso. En política, esas etiquetas son cadenas. Empezó desde abajo.
donde se aprende lo que los discursos no cuentan. Vio cómo se negociaban apoyos, cómo se intercambiaban favores, cómo se construían lealtades con cosas pequeñas. Un puesto, una recomendación, una firma. Vio también el precio de la dignidad. A veces era caro, a veces era mortal. Porque en aquellos años, la confrontación no era solo verbal. Había amenazas, presiones, campañas de desprestigio. La reputación era un campo de batalla, y Federico entendió que, si quería sobrevivir, debía controlar su imagen sin perder su esencia. Un equilibrio casi imposible. En su juventud adulta, su nombre empezó a circular con más fuerza, no como el de un caudillo, sino como el de un hombre capaz. Y esa palabra, capaz, atrae tanto como irrita. Los que estaban arriba temen a los capaces, porque los capaces no piden permiso para existir. Federico comenzó a ganar aliados, pero también a despertar resistencias. Y aquí llega el primer giro inesperado. Su mayor obstáculo no fue un enemigo declarado, sino la tentación de convertirse en lo mismo que criticaba, porque el sistema ofrece recompensas rápidas a quien se adapta, te da comodidad a cambio de silencio, te da estabilidad a cambio de renuncia. Federico estuvo cerca de aceptar, no por cobardía sino por cansancio. Hay un cansancio que no se ve, el de luchar contra puertas cerradas todos los días, el de sentir que cada avance cuesta el doble, el de mirar a los tuyos y preguntarte si vale la pena, y sin embargo, algo lo detuvo. Tal vez fue orgullo, tal vez fue memoria. La imagen de esas manos agrietadas, de esas noches sin luz, de esa dignidad sin garantías. O tal vez fue una intuición. Si cedía una vez, cedería siempre. Así empezó a definirse su estilo. Firme, calculado, menos teatral que otros, pero más persistente. No buscaba el golpe de efecto, buscaba el cambio que se sostiene. Y eso, en política, es una provocación, porque el espectáculo gana votos, pero la constancia gana estructuras. Federico empezó a trabajar en redes, en acuerdos, en proyectos que parecían pequeños pero que, sumados, construían poder real. Y mientras tanto, el reloj seguía corriendo. La oportunidad no espera a los indecisos. En un punto, su vida personal y su vida pública chocaron. La política no solo te roba tiempo, te roba intimidad, te convierte en rumor, te convierte en blanco. Federico tuvo que aprender a vivir con la idea de que cualquier error sería amplificado, que cualquier duda sería interpretada como debilidad. Y aquí aparece el segundo giro. El enemigo más peligroso no fue un rival externo, sino el miedo a fallar frente a todos. Ese miedo paraliza a muchos. A él lo obligó a endurecerse. Se volvió más reservado, más estratégico. Empezó a medir cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez jugada en una mesa inestable. Y, aún así, no perdió del todo la sensibilidad, porque la sensibilidad, en su caso, no era fragilidad, era brújula. Le recordaba por qué había empezado. Le recordaba que el poder sin propósito es solo ruido. Hacia el final de esta primera etapa, Federico ya no era solo un joven con ambición, era un hombre con dirección. Había aprendido a leer el sistema desde dentro, a detectar sus grietas, a entender quién manda de verdad y quién solo aparenta. Había pagado el precio de la paciencia y había rechazado el soborno más común, la comodidad. Y entonces, justo cuando parecía que por fin podía respirar, la historia le puso delante una nueva urgencia, una coyuntura que no se repite, una puerta que se abre una sola vez, porque en política, el destino no avisa con tiempo, llega como un golpe seco. Y Federico Velázquez, con el reloj apretándole la garganta, estaba a punto de descubrir que todo lo que había aprendido, la disciplina, la espera, la resistencia a la tentación, no era el final del camino, era apenas el umbral. La puerta se abrió sin ceremonia, como se abren las trampas. Un día estás esperando tu turno y al siguiente te están midiendo el cuello, para ver si la soga te queda. Federico Velázquez lo entendió en el primer segundo. No era su gran oportunidad, era su gran riesgo. Porque el poder, cuando llega, no llega con aplausos. Llega con facturas atrasadas, con enemigos que sonríen, con promesas que se pudren en la boca si no las cumples rápido. Y lo peor, el reloj que antes era metáfora se volvió calendario. Había una ventana corta, brutal, de meses, no años, para demostrar que no era un accidente, que no era un intruso tolerado. Si fallaba, no solo caía él, caían todos los que habían apostado por su nombre. En política, la caída no es un tropiezo, es una lección pública para que nadie más se atreva. Federico entró en el centro del tablero cuando el país olía a tensión. Las calles podían parecer tranquilas,
pero debajo había una electricidad invisible. Resentimientos acumulados, intereses cruzados, una economía que no perdonaba, y una élite que defendía sus privilegios como se defiende una casa en llamas. Él venía de aprender a leer esas grietas, pero ahora tenía que caminar sobre ellas sin que se abrieran. Su ascenso no fue un salto. Fue una escalera empinada, hecha de acuerdos, de trabajo administrativo, de reputación ganada a pulso. En los pasillos donde se decidía lo importante, su nombre empezó a sonar con una mezcla peligrosa. Respeto y desconfianza. Respeto por su capacidad. Desconfianza porque no pertenecía del todo a ningún clan. Y en ese mundo, no pertenecer es casi un delito. El primer golpe llegó disfrazado de elogio. Le ofrecieron apoyo, a cambio de algo que no se escribe. Un favor, una firma, un silencio. Federico sintió la tentación como un calor en la nuca. Aceptar y avanzar más rápido, o resistir y caminar solo. Ahí apareció su conflicto real, el que lo perseguiría durante toda su vida pública. La lucha contra el sistema de favores que convertía la política en un mercado. No era una batalla romántica contra un villano con bigote. Era una guerra contra una costumbre. Y las costumbres, cuando se sienten amenazadas, muerden. Federico eligió resistir. Y esa decisión tuvo un precio inmediato. Empezó la campaña de desgaste, no con balas, sino con rumores. No con decretos, sino con insinuaciones. Es ambicioso, es peligroso, no es de fiar. En una época donde la reputación era casi todo, esas frases eran como manchas de tinta en una camisa blanca. Aunque las laves, siempre queda sombra. Pero Federico tenía una ventaja. Sabía esperar sin dormirse. Empezó a construir poder de la manera menos vistosa y más efectiva. Con resultados. Donde otros daban discursos, él entregaba soluciones pequeñas, concretas, medibles. Un trámite que se destrababa, un presupuesto que se ordenaba, una oficina que dejaba de ser un nido de favores. Parecía poco, hasta que la gente empezó a notar la diferencia. Y cuando la gente nota, los que mandan se inquietan. El segundo golpe fue más directo. Intentaron encerrarlo en un cargo decorativo, una silla cómoda desde la cual no pudiera tocar nada importante. Era una trampa elegante. Te dan un título para quitarte influencia. Federico lo vio venir. Y aquí llega un giro que muchos no esperan en un hombre calculador. En lugar de pelear con rabia, se volvió más frío, más técnico, más preciso. Como si entendiera que la emoción era el combustible que sus adversarios querían robarle. Se dedicó a dominar el lenguaje del poder. Cifras, reglamentos, procedimientos. Porque en política, quien controla el papel, controla la realidad. Y Federico empezó a usar ese papel como arma, no para destruir, sino para obligar a cumplir. Cada vez que alguien intentaba torcer una norma, él respondía con una frase que sonaba simple, pero era dinamita. Muéstreme dónde está escrito. Esa pregunta, en un sistema acostumbrado a la improvisación interesada, era una amenaza. La tensión subió cuando su influencia dejó de ser local y empezó a tocar decisiones mayores. Ahí apareció el rival verdadero. No una persona única, sino un bloque de intereses que se reconocía a sí mismo como los de siempre. Ellos no necesitaban ganar debates. Necesitaban que Federico se cansara, que cometiera un error, que se aislara, que se volviera arrogante, porque el orgullo es el veneno favorito del poder. Te hace creer que ya no necesitas a nadie. Y Federico, por primera vez, estuvo cerca de caer en esa trampa. El ritmo lo devoraba. Las reuniones se encadenaban como vagones. Las noches se acortaban. La presión de decidir rápido, de firmar, de responder, de prometer, le empezó a robar algo más peligroso que el sueño: la claridad. Y entonces, en un momento crítico, cometió un desliz mínimo, casi invisible. Confió en una palabra dada por alguien que no debía. No fue un escándalo espectacular, fue peor. Fue una grieta, un documento que se retrasó, un acuerdo que se interpretó en su contra, un titular que lo pintó como ingenuo o, peor, como cómplice. Sus adversarios olieron sangre. Y el sistema, cuando huele sangre, se organiza con una velocidad que asusta. Federico tuvo que reaccionar con el tiempo en contra. Tenía días, no semanas, para cerrar esa grieta antes de que se convirtiera en una puerta abierta a su caída. Y aquí aparece el giro inesperado. En lugar de esconderse, se expuso. Salió a dar explicaciones con una franqueza que descolocó a todos. Admitió el error táctico sin entregar su integridad. No pidió perdón como quien suplica. Corrigió como quien manda. Esa diferencia cambió el aire. La gente no siempre perdona la corrupción,
pero a veces respeta la responsabilidad. Y Federico, al asumir el costo, recuperó algo que parecía perdido: autoridad moral. Sus rivales se quedaron sin el final que habían escrito para él. No pudieron rematarlo. Y cuando no puedes rematar a alguien, empiezas a temerlo. A partir de ahí, su camino hacia el poder se volvió más rápido y más peligroso, porque cada paso que daba era observado por dos públicos distintos: los que esperaban que limpiara el sistema y los que esperaban que se ensuciara para poder controlarlo. Federico caminaba entre ambos como quien cruza un puente colgante con viento fuerte. Si se inclina demasiado hacia un lado, cae. En ese tramo, aprendió una lección cruel. No basta con tener razón, hay que sobrevivir. Y sobrevivir, en política, significa elegir batallas. Federico empezó a negociar sin venderse, a ceder en lo accesorio para proteger lo esencial. Eso le ganó críticas de los puristas, que querían héroes sin manchas. Pero él ya sabía algo que los puristas no saben. El sistema no se cambia desde el martirio. Se cambia desde la permanencia. El momento decisivo llegó cuando su nombre se volvió inevitable. Ya no era una promesa, era una opción real. Y eso activó el mecanismo más antiguo del poder: el intento de dividirlo de los suyos. Le ofrecieron alianzas que sonaban a victoria, pero escondían una condición: renunciar a su independencia. Era el mismo soborno de siempre, solo que más caro. Federico pidió tiempo para pensar, y ese tiempo fue su condena y su salvación. Porque mientras dudaba, el reloj apretaba. Había una fecha límite marcada por la coyuntura política. Si no tomaba una decisión antes de ese punto, otros ocuparían el espacio. La historia no espera a los prudentes. Esa noche, una de esas noches donde el silencio pesa, Federico se enfrentó a su enemigo interno: el miedo a equivocarse en grande. No el miedo a perder un cargo, sino el miedo a traicionar su propia biografía. Recordó de dónde venía: las manos agrietadas, la dignidad sin garantías, la sensación de ser intruso en salones ajenos, y entendió algo con una claridad casi violenta. Si aceptaba el trato, ganaría poder, pero perdería el motivo por el que lo quería. Al día siguiente, tomó la decisión que lo empujó definitivamente hacia la cima, y al mismo tiempo, lo dejó expuesto. Rechazó la alianza condicionada y apostó por una ruta más difícil, más incierta, pero propia. Fue un movimiento que muchos consideraron suicida. Y sin embargo, ese gesto encendió algo. Porque en un mundo de cálculos, un acto de independencia puede parecer locura o liderazgo. La reacción fue inmediata. Los de siempre se replegaron para preparar el contraataque. Los indecisos se acercaron para ver si Federico resistía. Y los que habían esperado años una figura capaz de enfrentarse al sistema sin convertirse en él, empezaron a pronunciar su nombre. Con una mezcla de esperanza y temor, Federico Velázquez estaba, por fin, en la antesala del poder real. Pero el precio de estar ahí era claro. Ya no podía fallar en privado. Cada error sería público. Cada duda, un arma para el enemigo. Y el reloj, ese reloj que la historia le había puesto en la garganta, marcaba el inicio de la cuenta regresiva más peligrosa. La que empieza cuando estás a punto de gobernar y descubres que el verdadero combate no es llegar, sino sostenerte sin romperte. El día que Federico Velázquez empezó a gobernar de verdad, descubrió el contraste más cruel del poder. Por fuera, la ceremonia, las firmas, los saludos. Por dentro, un cuarto sin ventanas donde el aire se acaba rápido. Porque el cargo no te da tiempo, te lo quita. Y a él le dieron una misión imposible con fecha de vencimiento. No era transformar el país algún día, era hacerlo antes de que el país, y los de siempre, lo devoraran. La cuenta regresiva no la marcaba un reloj de pared, sino una combinación de factores que no perdonan. Una economía que se tensaba, como cuerda mojada, una administración acostumbrada a funcionar por favores, y una oposición que no necesitaba demostrar que él era corrupto, solo necesitaba que pareciera ineficaz. En política, la incompetencia es una sentencia más rápida que el delito. Federico entró al despacho con una idea fija. Si el sistema se alimentaba de oscuridad, él iba a encender luces. Y la primera luz fue la más peligrosa. El papel ordenó revisar contratos, concesiones, nombramientos, gastos, no con discursos, sino con inventarios. Y ahí apareció el primer golpe visual, casi cinematográfico. Pilas de expedientes apilados como ladrillos, sellos repetidos, firmas, idénticas en documentos distintos, fechas que no cuadraban. No era una irregularidad, era un método. El enemigo real no se presentó con uniforme,
Se presentó con sonrisas y frases suaves. Así se ha hecho siempre. No conviene mover eso. ¿No se gane enemigos innecesarios? Federico escuchaba, asentía, y luego pedía lo mismo una y otra vez. Respaldo escrito. La tinta para él era un detector de mentiras, y cuando empezó a exigir que cada decisión tuviera trazabilidad, el sistema reaccionó como reacciona un cuerpo cuando le quitas una adicción. Con temblores. Los primeros meses fueron una guerra de desgaste. No se trataba de aprobar grandes reformas todavía. Se trataba de sobrevivir a la maquinaria que te empuja a ceder. Le bloquearon nombramientos clave, le retrasaron informes, le perdieron documentos, y cada retraso era una trampa. Si no resolvía, lo llamarían incapaz. Si forzaba, lo llamarían autoritario. Era el dilema perfecto. Federico respondió con una estrategia que parecía aburrida, hasta que empezó a doler. Reorganizó oficinas, estableció procedimientos, fijó plazos, creó controles cruzados. Lo que para el público era invisible, para los operadores del favor era una catástrofe. De pronto, el atajo tenía barreras, y cuando el atajo se cierra, los que vivían de él se vuelven feroces. El primer giro inesperado llegó cuando Federico decidió atacar un símbolo. No el más grande, sino el más representativo. Una dependencia donde los trámites se aceleraban con una propina. No hizo un espectáculo. Hizo algo peor para sus adversarios. Lo documentó, auditorías, actas, firmas, responsables. Y entonces, en vez de anunciar una purga teatral, aplicó sanciones administrativas con precisión quirúrgica. Sin gritos, sin épica, solo consecuencias. La reacción fue inmediata. La ciudad se llenó de murmullos. Está tocando intereses. Se cree santo. Va a terminar solo. Y como siempre, apareció el arma favorita del sistema. El rumor personal. Que Federico tenía un acuerdo oculto, que su austeridad era posé, que su familia se beneficiaba, no importaba si era verdad, importaba que sonara posible. Ahí se abrió el conflicto más íntimo y más real de su vida pública. La lucha contra la sospecha permanente. Porque cuando te enfrentas a una costumbre, la costumbre te acusa de hipocresía. Federico entendió que no bastaba con ser honesto. Tenía que parecerlo bajo un microscopio. Y entonces tomó una decisión que lo dejó sin red. Ordenó publicar, con el nivel de detalle que la época permitía, gastos, asignaciones, movimientos internos. Para algunos fue un acto de transparencia. Para otros, una provocación. Para los de siempre, fue una declaración de guerra. Si el poder se sostenía en la opacidad, Federico estaba serruchando la mesa donde todos comían. Pero el poder no se derrumba solo porque alguien lo exponga. Se defiende. Y se defendió con un golpe que Federico no vio venir. Una crisis fabricada desde adentro, un conflicto laboral, un retraso en servicios, una cadena de pequeñas fallas que, juntas, parecían un colapso. La narrativa era perfecta. Con su obsesión por el control, paralizó la administración. Era una acusación diseñada para el público cansado, para el ciudadano que no quiere saber de expedientes, solo quiere que la vida funcione. Federico tenía semanas, no meses, para demostrar que el orden no era parálisis, que la limpieza no era caos. Y aquí aparece el elemento más brutal del tiempo. Cuando gobiernas, el calendario no mide días, mide paciencia social. La paciencia es corta, y sus enemigos lo sabían. En lugar de retroceder, Federico hizo algo que parecía suicida. Aceleró, no en promesas, sino en ejecución. Montó equipos de respuesta, reasignó recursos, simplificó procedimientos sin abrir la puerta al soborno. Y, sobre todo, se metió donde nadie esperaba verlo. En los lugares donde el Estado se siente como una pared fría, oficinas saturadas, colas interminables, ventanillas donde la gente aprende a resignarse. Su presencia no era un show, era un mensaje interno. Los estoy mirando. Ese movimiento cambió el clima, porque el sistema puede resistir auditorías, pero se incomoda cuando el jefe aparece sin aviso. Y de pronto, los mismos que decían, así se ha hecho siempre, empezaron a decir, se puede hacer distinto, aunque fuera por miedo. Sin embargo, cada avance abría una herida nueva. Federico empezó a recibir advertencias disfrazadas de consejo. Cuide su seguridad, no se exponga, no confíe en todos. Y ahí, en medio de esa tensión, llegó el segundo giro. El ataque no sería solo político, sería humano. Una noche, un documento clave desapareció. No un papel cualquiera. Un expediente que sostenía una investigación administrativa delicada. Sin ese expediente, todo quedaba en el aire. Y sin pruebas, la historia se invertía.
El corrupto pasaba a ser víctima, y el reformista, un perseguidor sin fundamento. Era una jugada vieja y efectiva. Si no puedes negar el hecho, destruye la evidencia. Federico sintió el golpe como se siente un vacío en el estómago, porque entendió lo que estaba en juego. No era un expediente, era su credibilidad. Y su credibilidad era el único escudo que tenía contra el bloque de intereses. Si la perdía, lo convertían en un episodio breve, en una anécdota. Tenía 48 horas para encontrar una salida antes de que el rumor se convirtiera en sentencia. Y entonces, hizo lo que solo hace alguien que conoce el sistema desde adentro. No buscó el expediente donde debía estar. Buscó el rastro de quienes lo tocaron. Registros de ingreso, firmas, horarios, llaves, custodias. El poder deja huellas, incluso cuando intenta borrarlas. La investigación interna fue rápida y silenciosa, y cuando el expediente reapareció, porque reapareció, no lo presentaron como un milagro. Lo presentaron como una prueba de que alguien había intentado sabotear el proceso. Federico no señaló con el dedo en público de inmediato. Esperó. Dejó que el hecho hablara, y ese silencio fue más aterrador que un discurso, porque obligó a todos a preguntarse, ¿a quién tiene identificado? A partir de ese momento, la tensión subió de nivel. Ya no era solo una disputa por procedimientos, era una lucha por el control del Estado como botín. Y Federico, que había llegado con la idea de ordenar, se encontró en una guerra donde el enemigo no quería negociar. Quería quebrarlo. Los de siempre cambiaron de táctica. Si no podían frenarlo con caos, lo frenarían con seducción. Le ofrecieron acuerdos razonables. Aprobarle ciertas medidas a cambio de dejar intactas otras zonas. No se puede cambiar todo. Sea pragmático. Era el veneno más fino. Convertir la reforma en decoración. Federico estuvo a punto de aceptar un pacto parcial. No por ambición, sino por agotamiento. Porque el desgaste no es solo político, es físico. Las noches se le hicieron más cortas, los días más largos, y el cuerpo empezó a cobrar factura. Y aquí aparece el límite de tiempo más íntimo. Su salud, no como melodrama, sino como realidad. El cansancio acumulado le nublaba la vista. Le endurecía el carácter. Le hacía más difícil distinguir entre una concesión táctica y una rendición. En ese borde, ocurrió algo que lo devolvió a sí mismo. Un encuentro con gente común, no con élites, no con operadores, que le dijo, sin retórica, lo que estaba en juego. Si usted cede, no vuelve a haber nadie. Esa frase, simple y brutal, le recordó que su pelea no era por un cargo, era por la posibilidad de que el Estado dejara de ser un mercado, y entonces Federico eligió el camino más peligroso. No pactar con la estructura que quería domesticarlo. En vez de eso, buscó aliados donde el sistema no miraba con respeto. Técnicos, funcionarios jóvenes, sectores que querían estabilidad más que privilegios. Construyó una red de trabajo que no dependía de favores, sino de resultados. Era lento, pero era sólido. Los logros empezaron a notarse como se nota un cambio de clima. Primero, nadie lo cree. Luego, todos lo sienten. Trámites más rápidos sin peaje. Presupuestos más claros. Menos discrecionalidad en nombramientos. No era una revolución romántica. Era una transformación administrativa, que es la forma más silenciosa y más profunda de cambiar un país. Pero el sistema no se rinde cuando pierde dinero. Se vuelve creativo. Y el tercer golpe llegó como un intento de convertirlo en villano ante la opinión pública. Lo acusaron de frialdad, de gobernar con números y no con corazón, de ser un burócrata sin alma. Era una jugada inteligente. Si no podían probar corrupción, intentarían destruir su conexión emocional con la gente. Federico entendió el peligro, porque un reformista sin apoyo popular es un técnico aislado, y un técnico aislado es fácil de aplastar. Así que cambió el tono sin cambiar el fondo. Empezó a explicar, con palabras simples, por qué una norma importa, por qué un control evita un abuso, por qué un presupuesto ordenado significa pan en la mesa de alguien. Hizo visible lo invisible. Y funcionó. Lo suficiente para sobrevivir. Pero sobrevivir no era ganar. Ganar era sostener el rumbo cuando el cansancio te pide atajos. Y Federico, en el punto más alto de su tensión, recibió el mensaje más claro de sus adversarios. No podían comprarlo. No podían asustarlo. Pero podían esperar a que el tiempo lo derrotara. Porque el tiempo derrota a casi todos. Federico lo sabía. Y por eso, en medio de esa presión, empezó a tomar decisiones con una urgencia nueva. Consolidar lo hecho para que no pudiera deshacerse. Con un simple cambio de manos, dejó procedimientos escritos, creó mecanismos de control, formó cuadros.
institucionalizó prácticas, no buscaba aplausos, buscaba permanencia. Y ahí está el contraste final de esta etapa. Mientras sus enemigos apostaban a que su obra fuera un paréntesis, Federico trabajaba, como si cada día fuera el último día que tendría para protegerla. Como si el poder fuera prestado, porque lo es, y lo único que queda, cuando te lo quitan, es lo que lograste dejar funcionando sin ti. La cuenta regresiva seguía, y en el aire ya se sentía el próximo choque. El momento en que el sistema, herido pero vivo, intentaría recuperar lo que Federico le estaba arrebatando. No con un debate, con una embestida. Y Federico, con el cuerpo cansado y la voluntad afilada, se preparaba para lo único que no se aprende en manuales. Resistir cuando el poder decide que ya fue suficiente. Dicen que el poder se mide por el día en que te sientas en la silla. Mentira. El poder se mide por el día en que te levantan de ella. Y descubres si lo que hiciste se sostiene sin tu mano. Federico Velázquez lo entendió tarde, en el instante más frío. Cuando el sistema, ese animal paciente, dejó de gruñir y empezó a sonreír. Porque la sonrisa era la señal, significaba, ya te contamos los días. La embestida no llegó con un solo golpe, sino con una secuencia calculada, como una cuerda que se aprieta milímetro a milímetro. Primero, la fatiga pública. La gente no se cansa de la corrupción, se cansa de pelear contra ella. Luego, el desgaste interno. Funcionarios que al principio obedecían por convicción, después por miedo, y al final por puro instinto de supervivencia. Y, por debajo de todo, el reloj biológico de Federico, que ya no era un rumor, sino una presencia. Noches en vela que se convertían en mañanas con la vista pesada, un pulso que a veces se aceleraba sin razón, y esa sensación de que el cuerpo te está cobrando cada decisión como si fuera una deuda. El sistema olió esa debilidad como se huele la sangre en el agua. La jugada final fue elegante y brutal. No intentaron destruir sus reformas de frente, sino convertirlas en su condena. Orden, decían, pero a costa de la gente. Transparencia, repetían, pero sin sensibilidad. Y lo más venenoso, se cree dueño de la moral. No era un ataque a sus actos, era un ataque a su identidad. Querían que el país lo viera no como un hombre que limpiaba, sino como un hombre que juzgaba. Federico tenía un margen mínimo para responder. No podía gritar, porque el grito lo volvía autoritario. No podía callar, porque el silencio lo volvía culpable. Y no podía enfermarse, porque la enfermedad lo volvía reemplazable. Esa era la trampa. El tiempo ya no era un recurso, era el enemigo. Entonces hizo algo que, para un político, es casi impensable. Empezó a preparar su salida, mientras todavía estaba adentro. No como rendición, sino como estrategia. Si el sistema apostaba a que todo se desarmaría cuando él se fuera, Federico tenía que dejarlo amarrado con nudos que no dependieran de su nombre. Redactó procedimientos con una obsesión casi artesanal. Dejó rutas de auditoría. Estableció controles que no necesitaban su firma para activarse. Formó a gente que no le debía favores, sino aprendizaje. Y sobre todo, dejó constancia, papel, actas, registros. La memoria del Estado como arma contra el olvido. Pero el sistema también sabía escribir. En los pasillos, empezó a circular otra versión de la historia. Que Federico era un episodio, una anomalía, un hombre correcto pero impráctico, que su legado era un conjunto de reglas que asfixiaban, que sin él todo volvería a funcionar. La palabra funcionar era el eufemismo perfecto. Significaba volver al atajo, al peaje, al favor. Y llegó el día en que la presión se volvió irreversible. No fue una escena de teatro con puertas golpeadas, fue peor. Una normalidad repentina. Reuniones donde ya no lo miraban a los ojos. Decisiones que se postergaban por prudencia. Aliados que empezaban a hablar en condicional. Cuando el poder se te va, no se va con ruido, se va con distancia. Federico entendió que su última batalla no era por quedarse, sino por no ser borrado. Porque hay una forma de derrota más cruel que perder el cargo. Que te conviertan en caricatura, que tu nombre quede asociado a rigidez, a frialdad, a fracaso, y que la corrupción vuelva con la excusa de la eficiencia. Así que eligió un último gesto, uno que no buscaba aplausos, sino protección. Dejó un paquete de medidas y documentación listo para ser consultado, replicado, usado como referencia. No era una obra para su estatua. Era un manual de resistencia administrativa y lo hizo con la urgencia de quien sabe que le quedan pocos días de influencia real. Cuando finalmente se apartó del poder, el silencio fue inmediato. Ese silencio que cae cuando el foco se apaga
y el escenario queda vacío. Y ahí apareció el contraste más duro. Afuera, la vida seguía. Adentro, él sentía que le habían arrancado una parte del cuerpo. Porque el poder, incluso cuando lo detestas, te acostumbra a la idea de que cada hora cuenta. De pronto, las horas eran suyas. Y eso también daba miedo. La vida después del gobierno no fue un descanso. Fue una prueba. Federico volvió a ser un hombre sin escolta, sin despacho, sin el ruido constante de la administración. Y sin embargo, el conflicto no terminó. Cambió de forma. Ahora su enemigo era el relato, la historia que otros escribirían sobre él. Los de siempre intentaron lo previsible. Reordenar el pasado, minimizar sus avances, exagerar sus errores, atribuir sus logros a circunstancias y sus dificultades a incapacidad. En política, el pasado es un territorio que se conquista, y Federico, ya fuera del cargo, tenía menos armas para defenderlo. Pero tenía una: coherencia. No se convirtió en un predicador resentido, no salió a incendiar plazas con discursos de venganza. Eso habría sido fácil, y el sistema lo habría usado para decir: ¿ven? Era un fanático. En cambio, eligió una forma de resistencia más lenta y más incómoda. Seguir trabajando desde donde pudiera, con la disciplina de siempre, sin el brillo del poder. Asesorías, escritos, conversaciones con quienes todavía creían que el Estado podía ser algo más que una máquina de favores. Su influencia se volvió subterránea, como una corriente que no se ve pero empuja, y mientras tanto, su cuerpo seguía marcando la cuenta regresiva. Los años avanzaron con esa mezcla extraña de rutina y fragilidad. Hay una imagen que lo resume. Un hombre mayor, inclinado sobre papeles, leyendo con una concentración que parece rabia contenida, como si cada línea fuera una batalla que todavía no termina. Porque para Federico, la lucha nunca fue solo contra personas. Fue contra una forma de vivir la política como botín. Y esa forma no muere cuando tú te retiras. En algún momento, empezó a ocurrir algo inesperado. Gente que no lo había apoyado en su apogeo comenzó a citarlo, no por admiración, sino por necesidad. Cuando el país volvía a tropezar con los mismos vicios, su nombre aparecía como referencia incómoda. Hubo un tiempo en que se intentó ordenar esto, y esa frase, que podría sonar pequeña, era dinamita, porque implica que el desorden no es inevitable, que la corrupción no es naturaleza, que fue elección. El sistema odia esa idea. Por eso, incluso en su vejez, Federico siguió siendo un problema, no porque tuviera poder formal, sino porque su existencia demostraba que se puede gobernar sin rendirse al atajo. Y esa demostración es peligrosa. Obliga a comparar, obliga a preguntar, obliga a incomodar. La última etapa de su vida tuvo algo de ironía amarga. El hombre que había luchado por hacer visible lo invisible terminó viviendo en una especie de penumbra pública. Respetado por algunos, olvidado por muchos, discutido por quienes necesitaban usarlo como ejemplo o como advertencia, y sin embargo, su legado real no estaba en la memoria popular inmediata, sino en los mecanismos que dejó sembrados. Prácticas, hábitos, documentos, gente formada en la idea de que el Estado puede tener columna vertebral. En 1957, cuando Federico Velázquez murió, el mundo no se detuvo. No hay música en ese momento, no hay cierre perfecto. Hay, como siempre, continuidad, pero la muerte tiene una forma extraña de ordenar las cosas. Obliga a mirar hacia atrás sin la posibilidad de pedirle al protagonista que se explique. Y ahí aparece el último giro, el más silencioso. Con el tiempo, lo que parecía frialdad empezó a leerse como disciplina. Lo que parecía obsesión por el control empezó a entenderse como defensa contra el abuso. Lo que parecía falta de carisma empezó a verse como una rara forma de valentía. La valentía de no comprar amor con dinero público, de no fabricar aplausos con favores, de no confundir popularidad con justicia. Federico no dejó una leyenda cómoda, dejó una pregunta incómoda, porque su vida, vista completa, desde el joven que aprendió a moverse entre estructuras rígidas hasta el gobernante que se enfrentó al así se ha hecho siempre, y el anciano que siguió peleando contra el olvido, no es la historia de un hombre que ganó. Es la historia de un hombre que resistió, y resistir, en política, es más raro que triunfar. El sistema, al final, siempre intenta volver. Siempre encuentra nuevas máscaras, nuevas palabras, nuevas excusas, pero hay algo que no puede borrar del todo. La prueba de que, por un tiempo, alguien le cerró la puerta al atajo y obligó a caminar por el camino largo, y ese es el contraste que queda flotando, como un último golpe visual.
un escritorio vacío, sin la figura del gobernante, pero con los cajones llenos de procedimientos, registros, huellas, como si Federico hubiera entendido la verdad más dura del poder, que tu nombre puede desaparecer, pero si hiciste bien el trabajo, el Estado sigue funcionando, incluso cuando ya no estás para defenderlo.